Te doy la bienvenida a Devoción Creativa. Este es un espacio donde convergen la astrología, las constelaciones familiares, la mitología, el coaching y la sanación transgeneracional. Mi nombre es Krista Castellanos Reyes y aquí encontrarás ejercicios sistémicos, reflexiones profundas y herramientas prácticas para transformar tu historia y vivir desde tu propósito. Este podcast es para ti si estás lista, si estás listo para mirar tu linaje, vivir de tus talentos y crear tu vida y tu emprendimiento con valentía, autenticidad y sentido. Este es el episodio número 10 de este podcast, pero te cuento que es el primero de una serie de episodios que hace mucho quería hacer y que he elegido llamar Claves Planetarias. Esta es una serie de capítulos donde exploraremos las características de cada planeta desde la astrología tradicional, es decir, los temas básicos para cada planeta, pero también, y aún más importante, los temas, la función del planeta a nivel transgeneracional. ¿Qué significa esto? Desde la astrología tradicional, cuando hablamos de la función planetaria, en este caso de Mercurio, nos referimos a la energía arquetípica que representa este planeta en la psique humana. Traducción. Cada planeta es una función del ser, es una parte del sistema interior. Entonces, función básica de Mercurio: comunicar, hablar, escuchar, escribir, leer, pensar, analizar, entender, razonar, observar, estudiar, enseñar, integrar datos. Mercurio también nos habla del movimiento, de desplazamientos físicos o mentales. Recordemos que Mercurio es el dios que lleva mensajes, es el mensajero del cielo y en ese sentido se desplaza. Y en ese sentido nos habla de cómo nos relacionamos con nuestro entorno cercano, con nuestros hermanos, nuestros vecinos y nuestros pares. En ese sentido, la posición del planeta Mercurio en tu carta natal, según el signo en el que está, le da un estilo, un cierto tipo de energía, un cómo. Y lo veremos al final de este episodio, signo por signo. En este capítulo, he de decir, no voy a incluir las casas astrológicas porque sería un capítulo larguísimo y tal vez hablar de las casas astrológicas sea un tema para otra serie. En este caso, en este episodio y en los demás episodios sobre los otros planetas, lo que sí te dejaré, por supuesto, son algunas preguntas desde la mirada terapéutica sistémica para que comiences precisamente a trabajar tu Mercurio natal desde una mirada profunda, desde la mirada de lo transgeneracional. ¿Qué quiere decir desde lo transgeneracional? Lo iremos desarrollando a lo largo de este capítulo. Por ahora, como te decía, el signo zodiacal en el que se encuentra tu Mercurio natal le da un estilo, le da una energía, le da un cómo se expresa ante el mundo o un cómo lo vives tú. ¿Cómo vives tú esa función planetaria? Ejemplos básicos. Un Mercurio en Leo, o mejor, una persona que nace con Mercurio en Leo, puede hablar con dramatismo o querer destacarse o llamar la atención al comunicar. Un Mercurio en Capricornio puede hablarnos de una persona que habla de manera estructurada, ordenada, cuya palabra tiene peso o conlleva a una gran responsabilidad, o una persona que es súper responsable con sus palabras. Aquí es súper clave hacer un gran paréntesis, porque el mapa no es el territorio. ¿Esto qué quiere decir? Y puede que conozcas a una persona con un Mercurio en Leo y sea la persona más tímida o dubitativa del mundo, en lugar de ser una persona que se destaca comunicando. O puede que conozcas a una persona con Mercurio en Aries, el signo de Marte, que teóricamente debería ser o tener una comunicación súper impulsiva o valiente o decidida, y resulta que no, que esta persona es todo lo contrario en su comunicación. Es allí donde las interpretaciones básicas comienzan a quedarse cortas. Es allí donde bajar un análisis creado por la inteligencia artificial o de algún sitio web, bueno, es algo que se queda corto, que es bastante limitante. Cuando digo el mapa no es el territorio, quiero decir que no toda persona con Mercurio en Aries va a ser una muestra típica de manual de astrología. Es más, puede que sea todo lo contrario. Entonces, lo que puedes preguntarte aquí es:
¿Qué vivió en su infancia esta persona? ¿Qué pasó en su familia? ¿Cómo comunicaban en su familia? Tal vez eran violentos con la palabra, tal vez le enseñaron que su opinión no valía, tal vez le enseñaron que obedecer y opinar lo mismo que todo el mundo, opinar lo mismo que todo el sistema familiar, no contradecir, era más valioso que traer información nueva al sistema o nuevos temas. Es con este tipo de preguntas que comenzamos a ir más allá de lo astrológico tradicional y comenzamos a entrar en los terrenos de lo transgeneracional, de la astrogenealogía e incluso de las constelaciones astrológicas. Porque cada planeta, y en este caso Mercurio, más allá del estilo, de la energía según el signo, nos habla de asuntos pendientes, de atributos a desarrollar, de movimientos sistémicos en el árbol familiar que la persona tal vez está llamada a completar. Por ejemplo, un Mercurio en Aries que se expresa de manera contraria a lo que nos dicta el manual, tal vez nos muestra una historia personal y familiar en donde el maltrato, el conflicto, la violencia se dio efectivamente a través de la palabra. Y en ese sentido, esta persona busca compensar, es decir, equilibrar el daño hecho esta vez lo hace a través del silencio, a través de la duda, a través de la palabra pausada. O puede ser que precisamente el venir de un sistema familiar en donde el padre faltó o la madre faltó un hermano, Mercurio a nivel astrogenealógico nos habla de la relación con nuestras hermanas y nuestros hermanos, una hermana o un hermano haya ocupado el lugar de un progenitor ausente. Este es un desorden sistémico conocido como parentalización. Y acá la pregunta es, bueno, ¿cómo esto tendrá que ver con las dificultades a nivel de comunicación de esta persona? Es así como partimos de una base. La astrología tradicional nos da la base, nos da características, nos da funciones, nos da los atributos de Mercurio según el signo. Sin embargo, para hacer de la astrología una herramienta terapéutica, para que ese mapa del cielo bajo el cual naciste esté realmente a tu servicio, es clave reconocer que, de nuevo, ese mapa no es el territorio. Lo que da vida a ese mapa y a esas funciones planetarias es tu experiencia. O en otras palabras, que la interpretación básica sirve para comenzar, pero que para ir más profundo debes reconocerte como un individuo en conexión con la historia del sistema familiar. La astrogenealogía o la mirada de los planetas desde lo transgeneracional nos hablan de los planetas como símbolos de una memoria ancestral. Nos permite observar cómo los planetas representan herencias, mandatos o bloqueos relacionados, en este caso con la palabra, con el saber o con los hermanos. Y dicho esto, vamos a las claves de Mercurio desde la astrología básica. Probablemente ya conoces unas cuantas. Probablemente ya sabes que cuando hablamos de Mercurio hablamos de capacidad para hablar, para escribir, para expresar pensamientos, para escuchar y para negociar de nuevo. Mercurio es el comunicador, pero también es el mercader del cielo. Rige la compra y la venta, rige las transacciones, rige todo tipo de intercambio. Cuando hablamos de Mercurio, hablamos de intelecto, de pensamiento lógico, de capacidad racional, de capacidad de análisis, de la curiosidad, de la capacidad de aprendizaje. Mercurio, al ser el mercader y ser también el comerciante del cielo, nos habla de la movilidad, de los desplazamientos, de los viajes cortos, del transporte y asimismo de nuestra agilidad física y mental. Mercurio nos habla de adaptabilidad y no podemos olvidar, rige a Géminis y Virgo. En Géminis, Mercurio es más comunicativo y curioso, en Virgo más analítico, crítico y metódico. Ahora, cuando miramos a Mercurio desde la perspectiva amplia, transgeneracional o sistémica, ya no solo observamos esa función individual, sino su rol como portador de memorias heredadas. Aquí el planeta es un símbolo de lo que se vivió o no se vivió en el sistema familiar y que de nuevo puede estar activo en el consultante por lealtad, por repetición o en una búsqueda de compensación. Entonces, claves astrogenealógicas y sistémicas de Mercurio. Mercurio nos habla de lealtades invisibles al silencio o al discurso familiar. Callar, mentir, hablar de más o no expresar necesidades. Mercurio nos habla de secretos familiares, de palabras no dichas, de malentendidos, de tabúes comunicativos. Mercurio nos puede hablar también de datos bloqueados o negados en el sistema familiar, de hijos ocultos, de cambios de nombre, de historias truncadas. Si tu Mercurio está en tensión en tu carta natal,
Podríamos estar hablando de la misión de decir lo que no se dijo o de guardar lo que no debe decirse. Al representar a hermanas y hermanos, a figuras fraternas, Mercurio puede estarnos hablando de hermanos muertos, gemelos perdidos, no solamente hermanos, sino mirando las generaciones anteriores, tíos, tías, hijos que no llegaron a nacer, abortos espontáneos o provocados. Nos habla también de dobles discursos heredados, de secretos, de dobles vidas, de doble moral que se repite en generaciones. Mercurio nos habla también de las herencias en los estilos de comunicación, sarcasmo, ironía, manipulación, comunicación pasivo-agresiva. Fíjate en tu sistema cuál es el lugar de los oficios mercuriales. ¿A qué me refiero con esto? Comerciantes, traductores, maestros, periodistas, contadores, y observa si esos roles en tu sistema generan repeticiones o rechazos o lealtades de algún tipo. Observa también en tu sistema si hubo analfabetismo y cómo ese analfabetismo, tal vez de una abuela, de un abuelo, tuvo consecuencias a nivel de varias generaciones. Como puedes ver, aquí ya no se trata de cómo usas tú la palabra, sino de quién usó o no pudo usar su palabra antes que tú. El planeta funciona como un puente simbólico entre tu historia y la historia de tu clan. Así que si alguna vez te sentiste bloqueada o bloqueado para hablar, si te cuesta decir lo que piensas o si sientes que repites patrones mentales que no te representan, comienza a ampliar la mirada sobre tu Mercurio natal y pregúntate cuáles de estas claves citadas anteriormente resuenan contigo o con tu historia. Ahora sí, vamos signo por signo. Si naciste con Mercurio en Aries a nivel de base astrológica, observa si es verdad que tienes una mente rápida, directa, impulsiva y asimismo es tu palabra. Observa si hablas sin filtros, con tono confrontativo o tal vez entusiasta. A nivel astrogenealógico, observa si en tu familia hubo memorias de guerras, de conflictos, una urgencia por ser escuchada o escuchado. Observa si hubo lealtades a ancestros que debían hablar primero o defenderse con la palabra, así como mandatos, como por ejemplo, si no hablas fuerte, no existes. Con Mercurio en Tauro a nivel astrológico, hablamos de un pensamiento muy práctico, asimismo de una palabra muy concreta y muy pausada. Podemos hablar de un discurso estable, de una voz firme y diría yo también de personas que le dan mucho valor a su palabra. A nivel astrogenealógico, observa o pregúntate si hay memorias de escasez o silencio como protección en la familia. Observa justamente cómo se le da valor o no a la palabra en tu sistema, cómo la palabra vale o la palabra cuesta. Observa si hay alguna herencia o lealtad que lleva a usar la palabra con cautela, para no perder seguridad o para no perder pertenencia. Mercurio en Géminis, como es uno de estos signos que este planeta rige, nos habla del comunicador por excelencia, curioso, ágil y muchas veces con una mente dispersa. Una mente muy versátil, muy verbal, pero tal vez dispersa. A nivel astrogenealógico hablamos de historias de dobles identidades, hablamos tal vez de gemelos, de mellizos en tu familia, hablamos también de secretos familiares, de hermanos gemelos justamente perdidos o no reconocidos, o tal vez de dobles vidas en donde, por ejemplo, papá tuvo dos familias y tienes hermanos que no son hijos de la misma mamá o no son hijos del mismo papá. Puede haber un mandato de ser el que cuenta, el que sabe, un mandato familiar o mandatos familiares que tienen que ver con tener que saber o tener que guardar secretos o estar repitiendo relatos familiares no transitados, realmente no digeridos. Con Mercurio en Cáncer a nivel astrológico hablamos de la mente emocional, de una memoria muy fuerte, lo recuerdo todo y a través de la comunicación y de la palabra protejo o transmito la nostalgia, la melancolía de otros tiempos. En términos astrogenealógicos, hablamos de el portador de los secretos maternos. Hablamos de una fuerte lealtad, tal vez al sistema materno y a la información del sistema materno. Hablamos de lealtades a las palabras no dichas en la línea femenina. Hablamos de una comunicación cargada de historia familiar, precisamente por una gran necesidad de pertenencia emocional.
y una dificultad para separar lo emocional de lo racional. Si naciste con Mercurio en Leo a nivel astrológico, hablamos de un pensamiento creativo, expresivo, incluso dramático, una comunicación que muchas veces está ahí para llamar la atención o para volverse el foco del escenario. Astrogenealógicamente, hay una necesidad de ser escuchado por una familia en donde tal vez hubo humillaciones verbales o silencios forzados, en donde brillar con la palabra era difícil o se brillaba tal vez a través del silencio. Puede haber una herencia de oradores, de artistas o de líderes cuya voz fue su poder o tal vez su castigo. Con Mercurio en Virgo, a nivel astrológico, hablamos de la mente analítica, precisa y servicial. Hablamos de la comunicación lógica, cuidadosa, organizada. Hablamos de la palabra en conexión con la sanación. Pero asimismo, hablamos de la palabra rígida, controlada y muchas veces sacrificada. En términos astrogenealógicos, tal vez se llaman datos de corrección, de perfección justamente, o de miedo al error. Y puede que vengas de una historia familiar en donde saber salvó, tener conocimiento salvó, o donde el error costó muy caro. Se debe hablar correctamente o mejor, no se habla. Con un Mercurio en Libra estamos hablando de la palabra diplomática, del pensamiento diplomático, de una búsqueda de equilibrio a través de la comunicación, en todo lo que se dice, en todo lo que se escribe, en todo lo que se transmite, en todo lo que se comunica. A nivel astrogenealógico, hablamos de memorias de conflictos por opinar distinto, tal vez una necesidad de complacer o de evitar la confrontación verbal. Y eso puede estar conectado con una lealtad a historias de pareja, especialmente donde el diálogo fue evitado o demasiado racionalizado. Podemos estar hablando también de asuntos de justicia pendientes o de negociaciones de contratos, de acuerdos legales que quedaron en conflicto en el sistema familiar. Es de allí que la persona puede tener una búsqueda constante de ser precisa y justa con su palabra, y puede incluso que se lleve a ser abogada, abogado o en todo caso a trabajar, a llevar profesiones en donde la justicia y la reparación son protagonistas. Con un Mercurio en Escorpio a nivel astrológico hablamos de una mente que va profundo, una mente penetrante, intuitiva, silenciosa, una mente y una palabra que va al fondo de los asuntos y que ante todo tiene un efecto transformador. A nivel astrogenealógico hablamos de secretos familiares, de tabúes, de tradiciones verbales. Puede que la persona con Mercurio en Escorpio sea el portador o la portadora de lo no dicho en generaciones anteriores y tal vez cargue con el peso de la verdad o con la necesidad de revelar lo oculto. Mercurio en Escorpio, así como es intuitiva y silenciosa, puede ser muchas veces la mente inquisidora, la mente que sobreanaliza, la mente que busca controlar o manipular a través del conocimiento. Mercurio en Sagitario, a nivel astrológico, nos habla de un pensamiento amplio. Es el filósofo del cielo, el entusiasta. Una persona con Mercurio en Sagitario tiene una comunicación, un pensamiento, una mirada del mundo que es idealista. De alguna manera, Mercurio en Sagitario persigue las utopías. A nivel astrogenealógico, estamos hablando de ancestros exiliados, de emigrantes, de predicadores, de profesores, de maestros, incluso de maestros espirituales. Hablamos de memorias de escape o de expansión a través del conocimiento. Hablamos de lealtades a quienes buscaron otra verdad fuera del sistema y a través de la palabra o del conocimiento buscaron ir más allá. Mercurio en Capricornio a nivel astrológico nos habla de un pensamiento estructurado, serio, realista e incluso, como decimos en Colombia, chapado a la antigua. Hablamos de una comunicación sobria, controlada, tradicional. A nivel astrogenealógico, nos preguntamos si hay silencios como mandatos de respeto, si hay herencias de frialdad verbal, de represión afectiva o de una alta exigencia intelectual. Observa si en tu historia hablar de más trajo algún castigo. Observa también si el valor del conocimiento y del saber fue una forma de ascenso social. Si naciste con Mercurio en Acuario a nivel astrológico, obviamente hablamos del original, del pensamiento original, rápido, innovador, futurista.
Hablamos de la comunicación disruptiva, que rompe reglas establecidas. Hablamos de esas personas justamente que se atreven a hablar de lo que nadie se atrevió a hablar en el sistema familiar. Así que en términos astrogenealógicos, muchas veces un Mercurio en Acuario es la voz de aquellos que fueron excluidos por pensar diferente. Y en ese sentido pueden existir mandatos de cambiar el lenguaje o desafiar el discurso dominante del sistema familiar, las creencias dominantes heredadas a través de la palabra en el sistema familiar. Podemos hablar, ya que Mercurio rige la mente, de la memoria de la locura en el sistema familiar, así como de la genialidad o de la exclusión social por ideas adelantadas al tiempo. Y con un Mercurio en Piscis a nivel astrológico, hablamos por supuesto de la mente intuitiva, imaginativa, en conexión con el mundo espiritual, pero muchas veces también atravesado o atravesada por mundos efímeros, mundos de fantasías, evasiones fantasmagóricas e incluso adicciones. Cuando hablamos de Mercurio en Piscis, hablamos de una comunicación poética y muchas veces evasiva, que no va al punto. En términos astrogenealógicos, los secretos familiares pueden estar relacionados con dolor, con enfermedad o con abandono. Podemos hablar de lealtades a los silenciados o a los invisibles del sistema. Puede haber historias de adicción, puede haber historias de pérdida de memoria, de confusión mental heredada, y puede haber también un uso de la palabra como canal espiritual o, en el caso de la sombra, como escape de la realidad. Puede haber incluso memorias de estafa, de engaños y de robos dados a través de contratos, de firmas o de acuerdos de palabra. Hasta aquí dejamos estas claves tanto astrológicas como astrogenealógicas para el planeta Mercurio y su función en tu carta astrológica natal. Ten presente que esta es información básica, es una información para comenzar a indagar, a explorar y sobre todo a ampliar la mirada de Mercurio natal. Espero esta información sea de servicio para ti, sea de utilidad para ti. Y nos vemos en un próximo episodio de Claves Planetarias como parte de este podcast Devoción Creativa. Gracias por escuchar Devoción Creativa, un espacio donde convergen la astrología, las constelaciones familiares, la mitología, el coaching y varias herramientas de sanación transgeneracional. Mi nombre es Crista Castellanos Reyes. Sígueme en Instagram como Crista Castellanos y en mi canal de YouTube bajo el mismo nombre. Te espero en un próximo episodio.